Vamos ahora a la palabra del Señor, una palabra que nos va a ministrar hoy en esta mañana, para lo cual le pido que busquemos en nuestras Biblias el Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo del 25 y 26. Esos dos versículos vamos a estar meditando y es realmente una historia que usted ya la conoce, le hemos predicado muchas veces y hoy el Señor puso en su corazón ministrarle con esta palabra, que sea el Espíritu Santo que llegue hasta su corazón. Si alguien está angustiado, si alguien está preocupado, ¿cómo voy a hacer? Ha venido esta situación a mi hogar, a mi familia, le han diagnosticado esto a mi esposa, a mi esposo, a mi mamá, a mi papá. Confía en el Señor. La Biblia dice que Él tiene cuidado de nosotros. Mateo capítulo 6, versículos del 25 en adelante. Y leo la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, dice el Señor, os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad a las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis usted y yo mucho más que ellas? Vamos a orar. Padre buen Dios, hoy en esta mañana me pongo en tus manos como predicador. Te pido que ministres la vida de mis hermanos y de mis amigos que nos están sintonizando en este momento. Mi Dios, yo nada más soy un predicador y me pongo en tus manos para que tú me guíes hoy en esta mañana y pueda predicar esa palabra fresca, ese alimento espiritual, porque tu palabra dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, porque somos hechos cuerpo, alma y espíritu y necesitamos alimentar nuestra alma y nuestro espíritu, y que sea esta palabra que lo haga hoy en este día. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Hermanos, no hay duda que esta situación que ha venido no solo a nuestro país, sino que a nivel mundial, ha llenado de inquietud, ha llenado de ansiedad, ha llenado de miedo, ha llenado de temor a muchos, incluyendo creyentes, sabiendo que nosotros pasamos de muerte a vida, sabiendo que nosotros estamos en las manos del Señor. El apóstol Pablo dijo, sea que vivamos o sea que muramos, pertenecemos al Señor. Y usted debe saber que aquí estamos de paso. La vida es corta, pero esa eternidad en la cual usted va a estar con el Señor es, hermano, por los siglos de los siglos. Así que hoy en estos días nuestra vida de alguna manera ha sido sacudida, nuestra paz, nuestra tranquilidad, por esta crisis mundial que se está atravesando. Hermanos, si usted medita, todas estas generaciones o esta generación de hoy en día jamás había pasado por un evento así. Nosotros pasamos por una guerra, pero salimos adelante, pero hermanos, esta generación por años o por siglos no había pasado por una situación tal después de la primera o segunda guerra mundial, que realmente afectó solo una parte del mundo, Europa, parte de Asia, incluso África y Estados Unidos, que se involucró al final, pero no obstante no afectó a todo el mundo esta guerra. Pero hoy, literalmente, hermanos, son pocas naciones las que no están contaminadas con este virus. Y, hermanos, aparte de eso, muchos no duermen, muchos están ansiosos, muchos están preocupados por esta situación, por esta circunstancia que ha venido, y a muchos les da pavor, incluso personas que están haciendo un montón de cosas, hermano, y yo no digo que está mal, está bien que usted guarde todas las medidas de seguridad, pero tranquilo, no se afane. La Biblia dice que Dios tiene cuidado de nosotros. Usted y yo debemos de saber
que Dios tiene el control absoluto de todas las cosas, incluyendo su vida y la mía. Él sabe cuándo vamos a llegar. Él sabe cuándo vamos a partir. Él sabe, hermanos, que Él tiene el control en todas nuestras áreas. Pero como hijos y como hijas de Dios, y usted, amigo que nos escucha, no deje de confiar en Él, no deje de descansar en Él y piense en el futuro. Establezca esas metas, esa visión que usted tenía a comenzar el año. Vamos a salir adelante tomados de la mano del Señor. Mira, hay un libro que le voy a recomendar después de la palabra de Dios y se llama Un hombre en busca de sentido. Es de Víctor Frank, es un judío, un neurólogo judío, un psicólogo, hermano, que estuvo en los campos de concentración allá en el Holocausto judío, y él declara los peores momentos de su vida, hermano, los pasó ahí en ese lugar, situaciones difíciles, estuvo a punto de morir, pero nadie le pudo quitar esa libertad espiritual que le dio sentido y propósito. Y él dice ahí que como prisioneros, los otros prisioneros en ese campo de concentración, cuando se encontraban en las situaciones difíciles, que veían que estaban matando, que no había alimento, que habían enfermedades, eso les daba la oportunidad de crecer espiritualmente más allá de sí mismos. Y dice que el prisionero que perdía la fe en el futuro estaba condenado a morir. ¿Por qué? Porque se abandonaba, decaía físicamente, espiritualmente, y estaba sujeto a todo tipo de situaciones. Entonces, no pierda esa visión de futuro, no pierda esa esperanza en el Señor. Tómese de las manos del Señor, mi amado hermano. No pierda la fe, porque Él nos va a sacar adelante. Y volviendo al texto que leímos, que meditamos, vemos a Jesús con sus discípulos. Jesús estaba en el Sermón del Monte, le estaba predicando esas tremendas enseñanzas. Este Sermón del Monte es conocido como la constitución del reino, las leyes del reino, cómo usted y yo debemos de conducirnos en el reino del Señor, que debemos de tomar en cuenta en nuestra vida, y luego de darles diferentes tipos de estilos de vida que como cristianos debemos de seguir, el Señor Jesús les dice que para ayudarle a los discípulos y a todos los que le estaban escuchando a confiar más en Él, les invita a meditar primero. Y le recuerda estos versículos o que acabamos de meditar, le recuerda esta palabra y les dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a venir. ¿Por qué? Por añadidura. Pero antes le recuerda algo, y vaya a Mateo capítulo 6, versículo 25. Y les dice, después de exhortarlos: por tanto os digo, no os preocupéis, no estéis ansiosos, no se estresen, no tengan miedo, no tengan temor, no se afanen por nuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? O sea, el Señor les está diciendo: no se afanen. La palabra afanar viene del griego merinao, que significa estar preocupado de manera desmedida, estar inquieto interiormente de manera excesiva, y muchos están así. Muchos dicen: ¿cómo voy a hacer? ¿Y cómo voy a salir adelante? Y si me dicen que el diagnóstico es cierto, y si me dicen que sí ha venido esta situación, ¿y cómo voy a hacer con el trabajo? ¿Cómo voy a hacer para pagar? Hermano, medite un poco como Jesús llevó a sus discípulos, y Él les está diciendo: no os afanéis. ¿Y quién se los está diciendo, hermano? Pues nada más y nada menos que el sustentador del universo. Hebreos 1:1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero por todo y por quien hizo asimismo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia,
y quien sustenta todas las cosas. Él es nuestro sustentador, Él es el que nos sostiene, mis hermanos. Por eso usted y yo debemos de tener esa confianza en el Señor. Por eso Él está diciendo a sus discípulos, no se afanen, no dejen que su corazón se llene de ansiedad, se llene de miedo, se llene de temor desmedido. Hay que tomen el control de sus vidas. ¿Por qué, hermanos? Porque si usted no toma el control de su vida, ahí puede venir la incredulidad. Y tenga mucho cuidado, porque ese es un pecado que el Señor aborrece. Y por eso Jesús le dice, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? O sea, si usted y yo ponemos en una balanza la vida, el alimento, el cuerpo o el vestido que Dios nos dio, o sea, a usted Dios le dio la vida, Dios le dio ese cuerpo que tiene. Entonces Jesús está ilustrando acá que es más importante su vida, su cuerpo, que las demás cosas. O sea, si Él tuvo cuidado de eso de usted, ¿cuánto más va a tener cuidado de todo lo demás? Hermano, eso es lo que Dios, si Dios te dio un cuerpo, ¿cómo no te va a dar el pan para comer? Si Dios te dio la vida, ¿cómo no te va a cuidar? ¿Cómo no te va a proteger? Eso es lo que el Señor nos está hablando, y eso es lo que Él quería que sus discípulos razonaran. Y los lleva y les dice, versículo 26, mirad las aves del cielo, que no siembran, que ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. El Señor Jesús acá les ilustra a través de la naturaleza. Le dice, ¿han visto alguna vez algún pájaro muriendo de hambre o que no tiene que comer? Ellos no siembran, ni ciegan, ni recogen. Y les dice Jesús en el versículo 26, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Hermanos, claro que sí. Usted y yo valemos ¿qué? La sangre de Cristo. Fuimos comprados nada más y nada menos con la sangre del Hijo de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo no se va a preocupar Dios por sus cosas o por mis cosas, por un hijo o por una hija de Dios? Porque si Él alimenta a las aves del cielo, cuanto más a nosotros. Quiero que vaya a Job capítulo 38, versículos 39 y al 41. Acá nos está hablando, hermanos, de que Dios tiene cuidado de los animales, de las bestias del campo. Y dice Job capítulo 38, versículo 39, ¿cazarás tú la presa para el león? ¿Saciarás el hambre de los leoncillos? Cuando están echados en las cuevas, o están en sus guaridas para acechar. ¿Quién prepara al cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida? O sea, Dios está llevando a Job a meditar, que piense quién le da de comer. ¿Y quién es? Pues es Dios. El Salmo 104, 21 dice, los leoncillos rugen tras la presa y para buscar de Dios su comida. Ellos saben que quien los alimenta es el Señor. Y si usted va al libro del profeta Joel, parte de los profetas menores, hermanos, había venido la langosta, el saltón, el revoltón, hermanos, y habían comido todas las cosechas del pueblo de Israel y no tenían alimento, el pasto se había secado. Y dice Joel en el capítulo 1, versículo 16, ¿no fue arrebatado el alimento de delante de vuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios? El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolí destruidos porque se secó el trigo. ¿Cómo gimieron las bestias? Cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes porque no tuvieron pastos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrazó todos los árboles del campo. Y mira lo que dice acá, las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas y fuego consumió las paredes del desierto. Dios había traído juicio al pueblo de Israel, pero ¿a quién le pedían el alimento los animales y las bestias? A Dios. Entonces, en conclusión, si Dios tiene cuidado de las bestias del campo, claro que Él va a tener cuidado de usted y de mí. ¿Por qué?
porque Él es nuestro sustentador. Él es el sustentador, el que nos da de comer, el que tiene cuidado de todas nuestras necesidades. Pero el punto es el siguiente: si Dios alimenta a las aves, si Dios alimenta a los leoncillos, si Dios alimenta a los cuervos, como acabamos de leer, ¿cuánto más a usted y a mí? Porque Cristo no murió por ellos. Recordemos que ellos son creación de Dios. Usted y yo somos hijos e hijas de Él. Entonces, si Cristo murió por nosotros y Dios dio todo por cada uno de nosotros, porque dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿cuánto más usted y yo, que somos sus hijos? Entonces, no se afane, mi amado hermano. Tenga cuidado con el temor. El enemigo va a ser especialista para meterle miedo, para que cambie sus convicciones, para que le diga en sus pensamientos: ¿y dónde está tu Dios? Cuando te pasó esto, cuando te sucedió esto, mira cómo estás. Cierre su corazón, cierre su mente, hermano, para que usted no pueda ser contaminado de esos pensamientos, sino que confíe en el Señor, porque Él ha prometido que va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Y luego en el versículo 27 Él dice: ¿a quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir su estatura un codo? Y por más que usted haga, por más que usted se afane, no puede hacer eso. Yo me recuerdo cuando uno de mis hijos me dijo: papá, fíjate que en el colegio soy el más pequeño de todos y yo quiero crecer. Entonces yo fui donde el médico, donde el pediatra, y me dice el pediatra: vamos a ayudarle con este tipo de medicamentos para que él pueda crecer. Pero ¿qué fue lo que hice yo? Ponerlo en las manos del Señor. Y muchos médicos dicen que durante ellos están dormidos, por eso deben de tener nada de interrumpir el sueño, es cuando se da el crecimiento. ¿Por qué? Porque Dios el que está teniendo cuidado de cada uno de nosotros. Y en el versículo 28 Jesús les vuelve a ilustrar la naturaleza, hoy el campo, y les dice: no os afanéis por el vestido. ¿Por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Imagínense, el hombre más sabio y más rico del mundo en ese tiempo, Salomón, ni él pudo vestirse como Dios viste a las flores, a los lirios del campo. No sé si usted ha pasado por ciertos lugares, o aquellos que han viajado han visto ciertas ciudades donde hay unos colores preciosos, hermosos, de la naturaleza, de las flores, de los lirios, de las rosas, de diferentes flores. O basta con salir al jardín de nuestra casa, si usted tiene, hermanos, y ver cómo salen esas flores preciosas. Imagínense, si después esas flores se secan o van al horno, como dice aquí la palabra, ¿cuánto más usted y yo, que somos sus hijos, que somos real sacerdocio, que somos nación santa, que somos pueblo escogido por Dios, que somos la niña de sus ojos, que somos un pueblo especial? ¿Cuánto más usted y yo? Yo no sé qué necesidad pudiera tener usted hoy, este día. No sé por qué ha estado clamando a Dios. No sé cuál es su ansiedad, cuál es su afán, pero busque al Señor con todo el corazón. Sé que el Señor va a estar dándole una respuesta, va a estar abriendo puertas. Mire, yo me quedo impresionado de lo que el Señor hace, hermano. Mire, utiliza las riquezas injustas, abre puertas, hace lo que tenga que hacer. ¿Para qué? Para bendecir a sus hijos, para bendecir a sus hijas, ya no digamos para bendecir a sus siervos, ya no digamos para bendecir a aquel que le sirve con todo el corazón, porque dice Primera de Corintios capítulo 15 versículo 58 que usted y yo debemos de estar firmes en la obra del Señor, sabiendo que todo lo que usted hace por el Señor no es en vano. También dice en Hebreos 6:10 que Dios no es injusto para ver la obra que usted ha hecho y que sigue haciendo en el
Señor. Entonces debemos de confiar en el Señor. Entonces el Señor les dice, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Entonces sigue en el versículo 30. Y si la hierba del campo de hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. Bueno, ya dijimos que al final pues estas flores se marchitan o terminan en el horno, como dice la palabra, pero cuánto más va a hacer mucho más el Señor por usted y por mí, que valemos la sangre de Cristo. Entonces Dios se va a ocupar. Él va a tener ese cuidado de usted y de mí. Solo procure usted estar siempre tomado de la mano del Señor. Manténgase en sus cultos. Y si en sus cultos, y si la iglesia no está transmitiendo, busque a otros pastores. Tenemos diferentes pastores de toda nuestra organización que también predican a diferentes horas, pero lo importante es que usted se mantenga tomado de la mano del Señor. Entonces, cuando usted usted y yo nos comenzamos a afanar, a llenar de ansiedad, ¿qué es lo que sucede? Nuestra fe mengua, nuestra fe se debilita, nuestra fe disminuye. Y cuando aumenta su fe y mi fe, la ansiedad, el miedo, el temor comienzan a debilitarse, comienzan a bajar, comienzan a desaparecer. Cuando usted tiene fe y confía en el Señor, que Él va a proveer todas sus necesidades, Él se va a ocupar, Él se ocupa de su vida y de la mía, mis amados hermanos, así como se ocupa de su creación. Así que Dios es un Dios sabio, es un Dios omnisciente, es un Dios que todo lo sabe. ¿Usted cree que no conoce su situación? ¿Usted cree que no conoce su clamor? Hermanos, de cuantas cosas el Señor nos ha sacado adelante. Por eso el Señor les dice, hombres de poca fe. Por favor, mi amado hermano, mantenga su fe, mantenga su confianza en el Señor, tenga mucho cuidado, sobre todo cosa guardada, dice el proverbio, guarde su corazón, guarde, hermano, esa confianza, ese temor, esa reverencia al Señor, sobre todo esa fe que se necesita para venir delante de Él, porque dice la Biblia que Él es galardonador de lo que le buscan. Le hago esa pregunta hoy en esta mañana. ¿Cómo está su fe? Estas 2 semanas que hemos estado en nuestras casas y que han venido situaciones difíciles a su vida, es ahí donde su fe tiene que entrar en acción. Es ahí donde usted se debe de recordar de dónde el Señor lo trajo. Y si el Señor se fijó en usted y lo trajo, a muchos nos trajo de lo más vil, de lo más menospreciado, donde nosotros estábamos. Allá, hermanos, el Señor nos trajo y nos hizo nuevas criaturas. Muchos hoy le estamos sirviendo al Señor. Muchos hoy estamos agradecidos por todo lo que ha hecho en nuestra vida. ¿Cómo el Señor nos va a hacer que usted y yo pues estemos en una situación difícil cuando usted y yo estamos confiando en Él? Él va a abrir puertas. Cuando usted menos lo sienta, mi amado hermano, usted va a ver la mano de Dios en su vida. Por eso usted debe de estar siempre orando. Por eso usted debe de estar siempre poniéndose en manos del Señor. Y quiero que vaya más adelante a Mateo capítulo 10, ya para ir terminando, versículo 29. Mira esta tremenda ilustración o tremendo ejemplo que el Señor Jesús nos hace, y dice Mateo capítulo 10, versículo 29, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Dice el 30, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. El Señor sabe que usted y yo valemos mucho más, porque le dije que valemos la sangre de Cristo. Y esto nos está hablando de la protección, de la seguridad,
del cuidado de cada uno de los detalles de nuestra vida. Acá nos ilustra que Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Entonces el Señor en el versículo 31 dice: no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Es una pregunta que todos debemos hacernos y que ha estado retumbando en toda esta prédica, hermano. ¿Qué va a pasar, se pregunta usted, con mi trabajo? ¿Me van a despedir? ¿Pagaré la casa de estos meses atrasados? ¿Cómo voy a hacer para comprar el alimento o el súper esta semana? ¿Cómo voy a proveer a mi familia? ¿Cómo voy a pagar mis deudas? Hermano, dice el Señor, no nos afanemos pues pensando así de esa manera o diciendo así de esa manera. El Señor nos va a dar una salida. El Señor sabe cómo va a actuar en nuestras vidas. Versículo 32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Quiénes son los gentiles? ¿Quiénes son los gentiles? Son los que no son parte del pueblo de Dios. Recordemos que los gentiles son aquellos, hermanos, que de acuerdo al pueblo de Israel estaban excluidos, pero usted ya no debe pensar como un inconverso, como alguien que no conoce al Señor, porque usted ha venido al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y usted sabe que hay tremendas promesas que le van a ayudar y que lo van a sostener en su vida. Entonces, hermano, no se afane pensando en qué va a pasar. El Señor nos manda a que vivamos cada día y que, hermanos, nos dediquemos a pensar más en su reino, porque dice el 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás, lo que nos quita la paz, lo que nos quita la tranquilidad, eso el Señor lo va a traer por añadidura. Prácticamente acá el Señor está diciendo, para concluir, no pongas tu confianza en el trabajo, no pongas tu confianza en el gobierno, no pongas tu confianza en el médico. Prioriza primero el reino de Dios y su justicia, y cuando tú tengas cuidado de eso, Dios va a tener cuidado de todas las cosas que tú necesitas. Mi amado hermano, la exhortación hoy en esta mañana es a confiar en el Señor. Vamos a orar. Padre, gracias te damos hoy en esta mañana por la exhortación que nos has dado, mi Dios. Te doy gracias porque cada uno de nosotros estamos confiando en ti, que en estos momentos difíciles vamos a salir adelante, que en estos momentos difíciles vamos a salir en todas situaciones que se nos presenten. Señor, quiero pedirte hoy en esta mañana por mis hermanos que están en necesidad. Te pido por cada uno de ellos, oro por todos los pastores de la organización, por nuestro pastor general, te pido por cada uno de los líderes, por cada uno de los servidores de nuestra iglesia, para que nos podamos mantener unidos, para que estemos siempre tomados de la mano tuya. Mi Señor, gracias porque este día también hemos recordado tu pasión, tu muerte y tu resurrección. Mi Dios, esta semana mayor que vamos a estar celebrando, no nos vamos a olvidar, mi Dios, de todo lo que tú pasaste para que, mi Dios, mis hermanos y yo pudiéramos tener esa salvación y esa vida eterna. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra dice que tú has venido a darnos vida y vida en abundancia. Te honramos hoy en esta mañana recordando, mi Dios, recordando todo lo que hiciste, todo lo que pasaste en esa cruz del Calvario. Y lo hiciste por amor. Lo hiciste por cada uno de nosotros. La Biblia dice, mi Dios, de que la ira de Dios fue sobre nuestro Señor Jesús. Y como oveja hacia el matadero, así fue nuestro Señor Jesús a ser sacrificado. Él fue el Cordero perfecto, el Cordero sin mancha. Por eso el profeta, por eso Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El detergente perfecto que limpió nuestros pecados.
y nos reconcilió con nuestro Padre Celestial. Gracias, Señor. Gracias porque somos tu iglesia. Somos la iglesia que tú vas a venir por ella, mi Dios, en cualquier momento. Y estamos a las expectativas. Reconocemos, mi Dios, las señales que se están presentando. Por eso hoy, más que nunca, esperamos tu venida, esperamos por tu iglesia. No vas a dejar que tu iglesia perezca, Señor. Gracias hoy en esta mañana. A ti sea toda la honra y toda la gloria. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Mi amado hermano, gracias por estarnos sintonizando. Mande sus peticiones para orar por sus necesidades. Y si tiene alguna necesidad, háganosla saber, por favor. Es cierto que no nos estamos congregando, pero estamos unidos como iglesia. Así que si usted sabe de algún hermano o hermana que está en necesidad, por favor, háganoslo saber inmediatamente a nuestra página oficial o a mi número telefónico, que muchos ya lo conocen. No se le olvide orar, interceder, y 4 de la tarde, todos reunidos, escuchando palabra del Señor. Que Dios me los bendiga, mis hermanos.